Hemos estado estudiando el concepto de la benignidad y vemos que es parte del fruto del Espíritu Santo que nos da a nosotros la capacidad de ser buenos. Pero, ¿qué es ser bueno realmente? Y hoy vamos a ver otra parte de la benignidad. Al estudiar el concepto de la benignidad, entonces entendemos que es nuestra tendencia a hacer el bien y que viene como fruto de la llenura del Espíritu Santo. Creemos nosotros que ser buenos significa no hacer nada malo, pero la verdad expresada en Santiago 4:17 nos deja ver que aunque no hagamos nada malo, no hacer el bien también es malo. Es decir, que es contrario a la benignidad. Partiendo de esta verdad, vamos a estudiar en varios capítulos una historia que nos fue contada por nuestro Señor Jesucristo acerca de dos hombres. Uno rico que aunque no parecía ser malo, no hizo lo bueno, teniendo la posibilidad de hacerlo. Y otro que aunque la palabra no nos habla de su benignidad, fue salvo por su fe. El fin de cada uno de estos hombres nos muestra lo que ellos sembraron en la tierra. Vamos a estudiar entonces nosotros en este primer capítulo y en otro más la historia del hombre rico y Lázaro, que nos fue contada en Lucas en el capítulo 16 del versículo 19 al 31. Pero antes de iniciar, vamos a analizar dos aspectos. Jesús empezó a contar una historia sobre un hombre llamado Lázaro. Este Lázaro era el mendigo, no era aquel que fue resucitado por Jesús. Cuando Jesús compartía una parábola, nunca le ponía nombre a sus personajes. Él tampoco dijo que la historia era una parábola. Y estos dos aspectos, más el lenguaje que él utilizó en la narración, nos señala que era una experiencia real. Por supuesto, hay que recordar que las verdades eternas y espirituales deben ser descritas con un lenguaje humano y terrenal. La Biblia nos cuenta esta historia en Lucas 16 del 19 al 31 y es muy importante resaltar que Lázaro se salvó por fe, no por pobreza. Cuando la Biblia nos llama a ser humildes, no tiene nada que ver con pobreza ni con escasez. De hecho, ese no es el diseño de Dios. Nos llama a la humildad de corazón, aquel que acepta al Señor en todo y sabe que por Él somos y por Él tenemos, que dependemos completamente de Él y estamos dispuestos a ser instrumentos útiles en sus manos, dejándonos siempre, siempre controlar por Él. Él se salvó por fe, se salvó porque creía en el nombre de Dios. Y de igual manera, el hombre rico se condenó por su falta de fe y no por sus riquezas. Las riquezas no son malas, lo que es malo es nuestra actitud hacia ellas. La Biblia tiene 2000 versículos que nos alertan acerca del peligro del amor al dinero. Nos dice que no podemos servir a dos señores. O es Dios nuestro proveedor, o es el dinero. Y quiero alertarle acerca de algo. Amar el dinero no es solamente ambicionar mucho, es también perder la paz en el momento en el que no lo tenemos. Con esto ya claro, tenemos entonces la base para comprender de manera adecuada esta historia. Esta historia que en Juan 3:16 nos la refuerza y nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que Lázaro creyó en el Hijo unigénito y se salvó, no se perdió y tuvo vida eterna, como vamos a verlo más adelante, mientras que el hombre rico, por el contrario, no lo aceptó y se perdió. Quiero invitarles a verlo en un video. Vamos a ver hoy la historia en un video que nos cuenta detalladamente la historia del hombre rico y Lázaro y más adelante vamos a ver todo lo que esta historia nos enseña. El hombre rico y Lázaro. Un año antes.
¿Cómo te atreves a tocarme? ¿Quieres que sea una plaga también? No debería permitirte rogar en mi puerta. Perdóname, señor, perdona. No he comido en varios días y me preguntaba si me podrías dar las migajas que caen de tu mesa. Migajas que caen de mi mesa. ¿Qué comerán los perros? Tengo negocios que atender. Quema esto. Está infectado. ¡Finalmente llegó! Mi hermano preferido. ¿Qué quieres de mí ahora? Nada. Ya me di cuenta. Había un hombre rico que vestía con lino fino de color morado y vivía lujosamente. En su portón había un mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas, que anhelaba comer las migajas que cayeran de su mesa. Incluso los perros venían y lamían sus llagas. La hora había llegado para que ambos hombres murieran y pasaran de esta vida a la otra. ¡Ayúdenme! 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 Una limosna. Bienvenido. ¿Padre Abraham? ¿Sí? Sí, soy Abraham. Bienvenido al paraíso. Al paraíso.
paraíso? Sí, Lázaro. ¡El paraíso! Hemos estado preparando un banquete en tu honor. Sí, sí, ven. Padre Abraham. Padre Abraham. Ten misericordia de mí. Te vi con Lázaro. ¡Mándamelo! Para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en agonía en estas llamas. Hijo, acuérdate. En tu vida recibiste cosas buenas. Y Lázaro recibió cosas malas. Pero ahora él es consolado y tú estás en agonía. Por favor, por favor. Además de todo eso, hay un gran abismo entre nosotros. Si alguien desea ir de aquí hacia ti, no puede, y nadie puede cruzar de ti a nosotros. Padre Abraham, solo te pido una cosa. Permite a Lázaro ir a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos. Y que les diga, que les advierta, para que ellos no vengan a parar a este lugar de tormento. Tienen a Moisés, tienen a los profetas. Deja que tus hermanos los escuchen. No. Pero si alguien de los muertos va hacia ellos, se arrepentirán. No, si no escuchan a Moisés ni a los profetas, tampoco serán persuadidos si alguien resucita de entre los muertos. Por favor, no. Por favor, no. Ayúdame. Por favor. ¡No! Lázaro, ven al lugar que tu padre te ha preparado. Vamos a ver entonces, habiendo visto esta historia, algunas diferencias entre el hombre rico y Lázaro. El primer hombre se llama Lázaro y el hombre rico no tiene nombre. Esto es una diferencia muy grande, el ser conocido y honrado por Dios y ser desconocido y no honrado por Dios es una diferencia enorme. El Señor conoce su nombre, el Señor sabe quién es usted, porque usted le es amado si glorifica su vida. El hombre rico no conocía a Dios, por tanto Dios ni lo conocía, ni lo había honrado. Para Dios no tenía nombre. Por el contrario, Lázaro sí conocía a Dios y Dios lo conocía a él. Hasta su propio nombre, Lázaro, significa Dios es mi ayuda o ayudador. Él confió en Dios para que cuidara de él.
Sus ojos estaban puestos en los cielos y en las bendiciones del más allá y no en las bendiciones falsas que a veces nos engaña y nos quiere traer la tierra. En algunas versiones de la Biblia, de traducciones al inglés, el hombre rico es conocido como Dives. Dives es la palabra en latín para acaudalado. Sin embargo, debemos recordar que Jesús no le puso nombre al rico, es decir, que esta es solamente una forma de referirse a él como el hombre acaudalado. Hay varios puntos de explicación para esto y lo vamos a ver todo a la luz de la Biblia. Primero, cuando vemos en Juan 10:14 que nos dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Quiere decir que el hombre rico no era una de sus ovejas, no le conocía, no se había convertido a él, mientras Lázaro sí lo era. En 1 Corintios 8:3 nos dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Tampoco Cristo le conocía a él, porque él simplemente no había aceptado a Cristo. También en 1 Corintios 13:12 nos dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esa es nuestra fe, ¿verdad? Que en un momento nos vamos a encontrar cara a cara con el Señor y le vamos a conocer como Él nos conoce a nosotros. En este momento le conocemos a través de su palabra, que como nos dice en 2 Corintios 4:4, es la luz y es su imagen. Es por eso que aquel hombre rico les decía al padre Abraham que le avisara a sus hermanos, que les alertara. Y él le decía, tienen a Moisés y los profetas. Ellos en ese momento no estaban físicamente con ellos, pero sí tenían el evangelio que les testificaba de ellos y por supuesto en ese momento Cristo, que les hablaba de él mismo. En Gálatas 4, del 8 al 9, dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Es decir, que una vez que conocemos genuinamente al Señor, no pensamos siquiera en volver a esclavizarnos del mundo ni de sus engaños. Aquellos que regresan atrás es simplemente porque nunca le han conocido. Una segunda diferencia es que el hombre rico era adinerado. Lázaro era un mendigo. Aquí nos cuenta y nos dice del versículo 19 al 21, dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Esto era símbolo de la realeza. El púrpura era de hombres grandes, adinerados, y lo usaban también muchos sacerdotes. Sus mantas eran largas y las mantas largas eran de realeza, mientras que las cortas eran de servicio. Lázaro ni siquiera tenía ropa. Y este hombre, cuando Lázaro tocó su ropa, como vimos en la historia, más bien la mandó a quemar. Y también nos dice allí que había un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Estas migas no eran lo que nosotros conocemos como migajas, realmente era el migajón, es decir, la parte interna, la masita del pan, que en esa época la usaban como servilleta. Entonces todo eso lo sacudían y era lo que Lázaro comía. Una tercera diferencia es que el hombre rico estaba sano, pero Lázaro estaba lisiado. Él tenía llagas por todo su cuerpo y por eso no podía trabajar ni obtener dinero para vivir. Estaba echado en la puerta del hombre rico, incapacitado para caminar. Era una persona de la calle, no porque así lo había querido, sino porque estaba discapacitado. No tenía familia o amigos que lo amaran lo suficiente como para cuidar de él.
mientras que el hombre rico no solamente tenía todo económicamente, sino también tenía una familia y, por supuesto, todos aquellos que disfrutaban del banquete que él ofrecía cada noche. También nos dice que el hombre rico comía espléndidamente, pero Lázaro tenía que mendigar porque era discapacitado. Imagínese usted a Lázaro tendido junto a la puerta del rico. Y claro, muchas personas no permitirían esto. El rico estaba muy ocupado con su propia vida, con sus intereses, con sus placeres, tanto que ignoró el hecho de que Lázaro estaba a su puerta. El hombre rico ni ayudó ni pareció importarle la condición de Lázaro. Al contrario, lo rechazó, lo humilló y mandó a quemar la ropa que él tocó. Ni siquiera se la puso encima para abrigarle, sino que la mandó a quemar. Mientras Lázaro esperaba por las migas que caían de las mesas del rico y estaba demasiado débil como para espantar a los perros que lamían sus heridas, encontró paz y esperanza en Dios. Pero el hombre rico tenía abundancia en su mesa y luego tiraba las migajas. Y estas migajas eran las que Lázaro esperaba. Realmente, como le decía hace un momento, era el migajón que se usaba como servilleta. Detengámonos aquí en esta primera parte de la historia del hombre rico y Lázaro. Vea usted la diferencia entre estos dos hombres y piense quiénes a su alrededor necesitan su ayuda. Seguramente no tiene personas en condiciones tan extremas como Lázaro a su puerta, pero sí hay muchas personas a quienes usted puede tender la mano, ni siquiera porque le sobre, sino porque usted es bueno. Le pido que piense que todo aquello que Dios nos ha dado no es para acumularlo ni para engrandecernos, es para compartirlo con otros y sobre todo con aquellos que lo necesitan. Si volvemos al punto inicial de este día, es saber que cuando yo dejo de hacer lo bueno, me convierto en malo. Que aunque yo no haga cosas malas, el hecho de omitir mi ayuda, el hecho de quedarme con aquello que Dios me ha dado para compartir, también me hace malo. Le invito entonces a ser benigno. En esta primera parte del hombre rico y Lázaro, aprendemos acerca de eso, de la benignidad, de las diferencias entre este hombre rico y Lázaro, pero sobre todo entre este hombre que siendo una persona aparentemente buena, terminó siendo mala, y aquel Lázaro que aparentemente no estaba haciendo nada bueno tampoco, fue aquel paraíso, aquel lugar donde el Señor le tenía preparado un banquete, aquel que fue hallado como un hombre benigno. Le dejo entonces con esta primera parte del hombre rico y Lázaro. Continuaremos en la siguiente clase, en la siguiente charla, viendo más diferencias entre el hombre rico y Lázaro, pero sobre todo en qué pasó con su fin. ¿Qué pasó con este hombre que fue a aquel lugar de fuego eterno, mientras que Lázaro fue al seno del Padre Abraham? Que Dios siga hablando a su corazón.